Hermanos y hermanas, hoy Viernes Santo conmemoramos la pasión y la muerte de Jesús. Al celebrar este día podemos preguntarnos ¿qué tiene de bueno conmemorar un asesinato espantoso de alguien totalmente bueno e inocente? Conmemoramos porque revela de la manera más dramática el infinito amor de Dios por el mundo, un amor que incluye el perdón de todos los pecados. La salvación de la humanidad es por medio del amor. En el Viernes Santo se nos invita a poner en el centro de nuestra fe la cruz. Ella es la sede del mayor amor. Cristo crucificado es la prueba más grande de que Dios nos ama. Jesús nos ama hasta el extremo. En él Dios nos ofrece de manera gratuita su amor. En él cada uno es amado con un amor personal, apasionado, sin límites. La muerte de Cristo en la cruz da a nuestra vida un nuevo horizonte y una orientación decisiva. Creer en Cristo es poner en el centro el amor, es responder al don del amor de Dios. La muerte de Cristo en la cruz nos invita a vivir la vida como una entrega para los demás. El Evangelio de hoy nos presenta para nuestra contemplación la pasión de Jesús según el evangelista San Juan. La verdadera gloria de Cristo culmina en la cruz, porque es en ella brilla el amor más grande al Padre y a los hombres. La gloria de Cristo es la cruz, porque a partir de ahí el príncipe de este mundo será echado fuera. La victoria sobre el mal, la liberación del hombre de la tiranía de Satanás se realizó en la cruz, donde el odio se transforma en amor y perdón, donde la violencia se transforma en perdón, donde la enemistad se transforma en paz. La gloria de Cristo es la cruz, porque por ella el mundo fue redimido y el hombre salvado. La cruz de Cristo es el punto de mirada y de referencia más importante del mundo y de su historia. Cuando contemplemos el crucifijo, cuando veamos la figura sufriente de Cristo en la cruz, pidamos la gracia de recordar que los dolores de Cristo crucificado son frutos del pecado. Evitemos y pidamos la fortaleza a Dios para ello. Cada una de las ocasiones de pecado que se nos presenta en nuestras vidas. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, Confórtanos. oh buen Jesús, Óyenos. dentro de tus llagas, Escóndenos. no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo.
defiéndenos, En la hora de nuestra muerte, llámanos, y mándanos ir a ti para que te alabemos con tus santos por los siglos de los siglos. Amén.